Bienvenidos a Sonica Works Live, y en este streaming vamos a hacer un review de las características más importantes de un plugin de Melda Production. El plugin es el M-Auto Dynamic EQ. Es un plugin extraordinario, la verdad. Os voy a mostrar muchísimas cosas y al final de este streaming vamos a regalar 2 licencias de este software. Así que tenéis que estar atentos a todo lo que diga, porque haré una preguntita y los 2 primeros que respondan a esta pregunta pues se llevarán una licencia de este plugin de ecualización. Y nada, vamos a empezar y veréis cómo funciona este software. Os explicaré las cosas más interesantes que he visto en él. Y nada, estar atentos hasta el final del programa, que os haré la preguntita para ganar este magnífico premio. Así que vamos a ello. Para poder ver el plugin vamos a utilizar el software Studio One. Aquí tengo una pista con una canción ya insertada y ahora vamos a arrastrar el plugin y lo inserto directamente a esta pista, y de esta forma podemos ir testeándolo. Esta es la vista principal del plugin. Estamos en el modo edición. Está el modo edición activado. Si desactivamos este modo edición vamos a ver el plugin de una forma más pequeñita, y aquí a la izquierda tenemos acceso directo a distintos presets. Pero lo que nos interesa es el modo Edit para poder retocar muchas más cosas. Pues bien, este plugin realmente es increíble. Melda Production no nos ha regalado nada, es decir, este plugin yo lo tenía desde antes de que nos dijeran de hacer este review, con el regalo de 2 licencias. Así que pues nada, yo creo que vale la pena porque es un plugin realmente increíble. Se pueden hacer muchísimas cosas y ahora veréis algunas de ellas que creo que son muy interesantes. Estad atentos, que al final de este streaming pues vamos a hacer una preguntita y regalaremos 2 licencias. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Pues bien, tenemos aquí un analizador de espectro. Voy a hacer un play a la canción para ver los cambios en el analizador. Muy bien, aquí vemos lógicamente el analizador. El analizador podemos modificarlo como queramos. Bueno, realmente podemos modificar el plugin entero, es decir, que por norma general todos los plugins de Melda Production son bastante similares y se puede modificar todo, desde el color hasta el tamaño, desde aquí. Es decir, que podemos configurarlo a nuestra manera. Incluso si vamos aquí a Settings, aquí tenemos un montón de opciones para configurar el comportamiento del plugin. Para configurar ahora la vista del analizador, pues vamos a Settings, que está justo aquí, y aquí tenemos todas las opciones de visualización del analizador de espectro. En principio ahora está en normalizado, es decir, que nos va a normalizar la imagen o la curva del analizador hasta arriba del todo. Y este normalizado también lo tenemos justo aquí, este icono de aquí de color azul. Este es el normalizado. Vamos a hacer una comparación entre normalizado y sin normalizar. Ok, el normalizado nos sube toda la imagen hasta arriba para que podamos verla entera, y sin normalizar pues nos indica exactamente el nivel, porque el punto de 0 decibelios está justo aquí, está en el centro. Muy bien, tenemos un control de dry wet para todo el plugin, control de entrada, control de salida. Esta parte de aquí es una saturación, si no recuerdo mal, de tubo, y realmente es bastante increíble porque suena muy bien. A la derecha tenemos medidores y aquí abajo a la derecha tenemos los moduladores, que podemos modular o hacer que se muevan parámetros de forma automática.
No explicaré esta parte hoy porque es bastante extensa, entonces me voy a centrar en lo que son las opciones del ecualizador, de la dinámica por cada una de las bandas, que es muy interesante, y el ecualizador automático, que es esto que tenemos justo aquí debajo, que se puede expandir con estos botoncitos de aquí. Esto es el Automatic Equalizer, para hacer unas opciones muy interesantes. Pues bien, vamos a empezar un poquito por aquí, bastante rápido. Tenemos a la izquierda del todo el pasaltos, el high pass, que es este de aquí. Podemos cambiar aquí los decibelios por octava hasta 120, que es una curva súper acentuada. Y en los pasabajos, pues exactamente lo mismo. Podemos cambiar de 6 decibelios hasta 120 decibelios por octava. Vamos a hacer. Así que podemos acotar la señal perfectamente. Seguimos con las áreas. Las áreas nos muestran básicamente distintos recuadros, es decir, vamos a ponernos en frecuencias, por ejemplo, y en frecuencias es muy interesante porque nos indica más o menos dónde están las frecuencias, es decir, los subgraves, los graves, los bajos medios, los medios altos y los agudos. Entonces es una manera de saber más o menos dónde nos encontramos. Hay una que también es muy interesante, vamos a los drums. En los drums, por ejemplo, nos indica dónde más o menos deberían ir todos los sonidos. Es decir, que por ejemplo la caja podría estar por aquí, este sería el punch de la caja, los toms pues irían por aquí, dependiendo de cómo queramos el sonido del tom, etc. Es una manera visual de saber por dónde debemos actuar en nuestro ecualizador. Incluso podemos pues, configurar el nuestro, es decir, podemos editarlo y generar nuestras áreas perfectamente. Seguimos con el Auto-Listen. El Auto-Listen nos permite hacer un solo de la banda, o más que de la banda, de donde estemos. Es decir que no necesitamos seleccionar una banda, sino que donde nos encontremos con el cursor, directamente el Auto-Listen va a hacer un solo de esa parte. Y subiendo y bajando, modificamos la Q. El analizador nos activa y desactiva la vista de las frecuencias. El fill nos va a rellenar toda la vista con las frecuencias para saber dónde está la energía. Después tenemos un sonograma, que es muy interesante también. Y nos puede ayudar a ver de otra manera dónde se van encontrando todas las frecuencias de nuestra pista. Los settings ya hemos visto que era para controlar todo el comportamiento del analizador. Y no lo voy a explicar porque también es es increíble. Realmente tenemos todas las opciones posibles para modificar. Aquí habíamos dicho que teníamos el normalizado, ¿ok? Y bueno, aquí podemos hacer copiar y pegar cositas y creo que por ahora con esto ya tenemos suficiente. Aquí tenemos las bandas. Tenemos suficiente porque es que es muy extenso. Todos los plugins de Melda son muy extensos. Realmente cuando te conoces uno, todos son más o menos contienen los mismos parámetros y la misma forma del interfaz gráfico, pero creo que lo que os decía, vamos a ir directos a lo que más interesa, que son las opciones de este ecualizador dinámico. Tenemos 7 bandas, aparte de las de los filtros, es decir, que tenemos la 1 que está a la izquierda y la 7 que está aquí. Si hacemos un doble clic, activamos la banda. Con la rueda del ratón modificamos la Q. Y aquí, esto de aquí es la activación hacia arriba o hacia abajo de la ganancia dinámica. ¿Okay? Que esto
lo veremos también en un momento. Doble clic, desactivamos la banda. Con el botón de la derecha, encima de una banda, activamos esta otra ventana, que aquí ya tenemos muchísimas más cosas también, muchos más parámetros. Voy a hacer un poquito de espacio para poder ver todo. Entonces esta banda número 4, botón de la derecha, ahora mismo está en modo peak, que es este primero que tenemos aquí. Podemos cambiar a peak analog, no cambia la curva, pero cambia el comportamiento del sonido. A band shelf, ahora veis que sí que cambia el modo de la banda. Band shelf 72 dB por octava, hace más abrupto esta bajada o este cambio. Tenemos un low shelf, un high shelf, low shelf resonante, high shelf resonante, un low slop, ¿okay? Que desde donde está la banda pues hace la subida o bajada, lógicamente. Si subimos o bajamos, pues cambia la ganancia. Tenemos el high slope, tenemos pasabanda, incluso podemos cambiar, lógicamente, el Q. Tenemos el notch, que también podemos cambiar la Q. Tenemos un pasabajos, que podemos cambiar también, que sea más la resonancia hacia arriba o no, con la Q. Y el pasaltos también, que podemos modificar la Q. Y finalmente el all pass, que en principio desactiva el tipo de filtro. Muy bien, pues con esto ya tendríamos 7 bandas para controlar este ecualizador, pero lo interesante de aquí es que estas bandas pueden ser dinámicas. Y tenemos justo aquí a la derecha, a la parte central, donde nos indica los dynamics, y estos dynamics pues nos van a ayudar a que cada una de estas bandas pues se comporte dinámicamente. Así que podríamos tener hasta 7 bandas que se asemejarían a un compresor, es decir, tenemos la opción de utilizar las 7 bandas para actuar dinámicamente, y aparte de que sean dinámicas, es decir, que podemos subir 24 decibelios o menos 24 decibelios, pues podemos controlar, que esto es súper interesante, el ataque, el release y además muchas más cosas como el peak hold, el threshold. Bueno, es brutal, realmente tenemos un montón de cosas para controlar. Vamos a probar, por ejemplo, con la banda número 1. Voy a hacer un bucle aquí al inicio de la canción. Voy a hacer... A ver si me para o no para. Ahora para. Voy a hacer que esta banda, que si la subo, pues tiene un low shelf, ¿vale? La voy a dejar a 0, es decir, me voy a ir a la ganancia. Podemos hacer un doble clic aquí, tanto en la ganancia como en cualquier parámetro, y nos aparece una ventanita para modificar los valores. Entonces voy a poner 0. Y lo que voy a hacer es que esta banda se comporte dinámicamente. Es decir, que voy a subir, voy a hacer doble clic, vamos a subir hasta... Bueno, vamos a hacer 10 para que se note de verdad. Vamos a subir hasta 10 decibelios. Entonces las frecuencias que estén dentro de esta banda pues van a actuar con esta banda dinámica, por lo tanto van a subir estos 10 decibelios. Vamos a probarlo. Lo que voy a hacer es aquí a la derecha, arriba, que pone Enable, activar y desactivar esta banda. Veis que también aquí tenemos del 1 al 7 y aquí podemos ir seleccionando las bandas de nuestro ecualizador. Las otras, la única activa es la 1, las otras están desactivadas, así que vamos a la 1 e iré activando y desactivando para escuchar la diferencia.
y lógicamente se nota. Pero es que además, aparte de esto, podemos modificar el ataque y el release de esta misma banda. Vamos a hacer unos cambios, a ver qué tal. Veis que el comportamiento de la banda va variando conforme yo voy modificando estos dos parámetros, por lo tanto actúa de forma distinta, lógicamente. Si subo el release, lógicamente la banda se mantiene con la dinámica alta, es decir, se mantiene con más ganancia. Si subo el ataque, la ganancia sube menos, ¿ok? Entonces es brutal, o sea que tenemos un control total de cada una de las bandas para la dinámica. Vamos a modificar. Increíble, la verdad es que tenemos control total, tenemos hasta un threshold, un umbral en el cual esta o cada una de las bandas empieza a actuar. Podemos linkar los canales izquierda, derecha. Tenemos opción de dar más ganancia, más nivel de ganancia a esa banda. Tenemos mantener el pico. Pues es que es realmente increíble, o sea, tenemos todas las opciones para poder controlar dinámicamente cada una de las bandas. Vamos a ver ahora esta parte de abajo, que son los armónicos. Voy a convertir esta banda en peak y voy a decirle que no sea dinámica. Entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, dar una frecuencia de 200 Hz, ¿vale? Voy a hacer la Q más pequeñita. Bueno, la Q más grande, pero el ancho es más pequeñito. Y lo que vamos a utilizar es la parte de armónicos. Entonces, si yo le doy a armónicos, se van a generar curvas de ecualización exactamente en los armónicos, hasta 16 armónicos. Vamos a subir. Entonces veis cómo va subiendo y la frecuencia central de esta primera banda son 200 Hz y si nos ubicamos aquí, el primer armónico está sobre los 400, segundo en 800 y así sucesivamente. Y además podemos definir el máximo de armónicos, es decir, si queremos 4, pues va a haber 1, 2, 3, 4. Si queremos 2, pues 2, 16, o incluso podemos ir desactivando directamente desde aquí los armónicos. Realmente es increíble. Vamos a escuchar el resultado. No va a ser un buen resultado, pero bueno, para testear. Increíble, o sea, podemos hacer muchísimas cosas. Voy a devolver su estado a 0. Vamos a seguir con más cositas. Ahora probaremos la dinámica, pero con el sidechain, ¿ok? Lo que voy a hacer ahora es cerrar esto un momentito y voy a utilizar, vamos a utilizar un instrumento. Vamos a utilizar un instrumento. O no vamos a utilizar un instrumento. O sí, ¿dónde está ese instrumento? Sí, vamos a poner un bombo, por ejemplo.
Y este bombo vamos a hacer que actúe sobre el filtro. Aquí tenemos el bombo. Voy a generar unas cuantas notas. Y ahora, bueno, está clipando el máster, pero no pasa nada. Voy a bajar un poquito el volumen. Vale, entonces está sonando este bombo. Y lo que vamos a hacer es que el ecualizador, esta banda de aquí, pues actúe cuando reciba información del bombo. Para ello, lo que debo hacer es hacer que este plugin reciba un sidechain desde aquí, de este punchbox, que es el bombo. Y una vez hecho eso, la banda, que es la 1, esta de aquí, que es esta ventanita que tenemos aquí, pues actúe únicamente cuando reciba la información de sidechain. Y para ello hay que activar el sidechain. Voy a hacer que esta banda esté a 0 de ganancia, botón de la derecha ya nos pone la ganancia 0, y cuando le dé al play ya observamos que se está moviendo hacia arriba porque tenemos la dinámica hacia arriba, ¿ok? Pero si hacemos hacia abajo, ¿vale? Y hacemos que el ancho sea más grande. Incluso podemos cambiar a un low shelf. Pues bien, hemos hecho que la banda actúe cada vez que esté sonando el bombo, ¿ok? Podemos también hacer, si no recuerdo mal, en avanzado, creo que era aquí en avanzado, podemos hacer que una banda de aquí del mismo ecualizador actúe sobre otra banda, es decir, que podemos hacer un sidechain interno, ¿vale? Que también es muy interesante. Vamos a ver otra cosita interesante. Yo creo que por ahora con esto, o sea, yo ya únicamente con el ataque y el release ya estaba contento, pero es que además con todas estas opciones ya es realmente increíble. Pero bueno, ahora vamos a ver otras opciones, que son estas de aquí, del ecualizador automático, que también son muy bestias. Entonces voy a cerrar por ahora esto de aquí y nos vamos a esta parte inferior. Hay que pensar que aquí, por ejemplo, también podemos ver las bandas y activarlas directamente o desactivarlas y cambiar toda la información principal, tanto de frecuencia de corte, la Q, la ganancia, la dinámica de cada una de las bandas, el ataque, el release y el threshold de actuación de cada una de las bandas, ¿ok? Pues bien, vamos a la parte de abajo, que es el ecualizador automático. Y la verdad es que es increíble, porque esta parte de aquí tenemos dos opciones, ¿ok? Una es analizar la fuente y otra analizar el destino, el target. Entonces, al analizar la fuente, tenemos varias opciones que se activan desde aquí. Es decir, que podemos analizar la señal que entre de sidechain, es decir, que podemos enviar cualquier pista al plugin y analizar la frecuencia. Podemos analizar pistas de audio, podemos dibujar lo que queramos y podemos cargar análisis que nosotros tengamos ya guardados. Es decir, podemos analizar un sidechain, guardar esa onda o ese análisis, guardarlo y utilizarlo en otros proyectos. Así que es realmente increíble. Y a partir de ahí, de estos análisis, lo que hay que hacer es analizar la onda de destino, que en este caso sería la pista en la cual se encuentra el mismo plugin, por ejemplo, y de esta manera después podemos hacer varias cosas, que una sería ecualizar para que suenen igual o separar, es decir, que no suenen igual. Entonces vamos a hacerlo con el bombo. Vamos a hacerlo con este bombo. Este es el bombo.
¿ok? Y lo que vamos a hacer es analizar la fuente, es decir, que la fuente va a ser del sidechain, que va a ser el bombo, ¿ok? Entonces, esto de aquí es el análisis que ha hecho el plugin del bombo y a partir de aquí podemos hacer el análisis del target. Perfecto. Entonces tenemos el análisis del sidechain, que es el bombo, y el análisis de la canción, que es la que está en la pista, esta de aquí, la que estamos escuchando. Y a partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Pues bien, tenemos la opción de ecualizar para que suene como, es decir, que adecuar la forma de nuestra pista, que es la que estamos escuchando, adecuarla a la frecuencia del bombo, y si no, separar, es decir, que eliminemos este contenido de aquí de las frecuencias de nuestra canción. Pero lo que vamos a hacer es una prueba más interesante, y es decir, voy a utilizar el generador de tono. Y lo voy a hacer que este generador de tono esté a 1000 Hz, por ejemplo. A ver. Ok, utilizaremos este tono de 1000 Hz y lo voy a ponerlo en... lo pondré en prefader, ¿ok? Entonces, aquí en la pista voy a resetear esto de aquí y vamos a hacer que sidechain sea la pista 3, voy a renombrarla, esto será el tono. Entonces aquí vamos a hacer que el sidechain sea el tono, entonces aquí lo voy a poner en prefader. Lo que voy a hacer es analizar el sidechain, ¿ok? Ahora estamos analizando estos, los 1000 Hz del tono, que estamos analizando por sidechain, y ahora lo que voy a hacer es analizar la curva de la canción. Perfecto, y ahora tenemos el verde es el análisis de toda la canción y el rojo son los 1000 Hz del sidechain. Entonces podemos irnos a separar y nos elimina los 1000 Hz, lógicamente, es decir, que hace la escucha o el análisis del sidechain y realmente nos va a quitar ese análisis. Y además podemos modificar las características de la cantidad de bandas a utilizar, es decir, que ahora hay máximo 4 bandas, podemos definir la frecuencia mínima y la frecuencia máxima y el espacio entre las frecuencias, ¿ok? Entonces es una forma súper rápida de poder dejar espacio a sonidos, por ejemplo, es decir, que si tenemos un bombo y un bajo que están sonando en frecuencias parecidas, pues si utilizamos esta técnica, pues podemos quitar el contenido frecuencial que esté molestando al bajo o al bombo, dependiendo de lo que queramos hacer. Y el Equalize to Sound Like sería todo lo contrario, es decir, que podríamos, por ejemplo, vamos a hacer otra prueba con esto, voy a generar una pista nueva, el del tono voy a eliminarlo por ahora. Entonces lo que voy a hacer es esta pista nueva que no dispone de nada, lo que voy a hacer es utilizar el Pro Q y
vamos a ponerla sobre los 500, voy a subir la frecuencia y también sobre los 5000. Vale, entonces tenemos esta, que es la misma pista que arriba. Vale, bueno, me he pasado un poco, estamos aquí clipando muchísimo. Vamos a bajar un poquito más y este también. Vale, entonces tenemos la misma canción, le he subido sobre los 500 Hz y los 5000, he hecho esta curva en otra pista. Entonces, en la pista original, lo que voy a hacer es resetear todo. Y la pista original le voy a decir que el sidechain sea de esta de aquí, ¿vale? Que es la nueva, con el ecualizador este que acabo de insertar ahora mismo. Y vamos a hacer lo mismo. Voy a analizar el sidechain. Es más, voy a hacer que esto también sea pre-fader. Voy a bajar el volumen. Vale, entonces solo sonará esta, aunque esté sin solo. Vale, entonces analizo esta de aquí. Vale, ya estamos viendo que aquí en los 500 hay esta subida de frecuencias y en los 5000 también, más o menos. Pues bien, ahora lo único que hay que hacer es analizar la original. Perfecto, ya la tenemos analizada. Y ahora vamos a hacer la ecualización, es decir, que la verde se tiene que asemejar a la roja. Entonces aquí tenemos la generación de estas frecuencias para que las dos pistas se parezcan. Y ahora sí que voy a hacer un solo de esta de aquí. ¿Vale? Entonces tenemos que las dos se van a parecer muchísimo. Y esto nos puede servir, pues, ¿para qué? Pues para por ejemplo, copiar el espectro de frecuencias de cualquier señal de audio en cualquier pista. ¿Okay? Realmente es brutal lo que se puede llegar a conseguir con esto. Pues bien, esto es lo que os quería mostrar realmente, que son unas herramientas que creo que son increíbles. O sea, ya solamente la dinámica por cada una de las bandas me parece genial, y después ya la opción del ecualizador automático pues ya es, yo creo que es increíble. Falta una última cosa, que son las resonancias, ¿ok? Y lo que voy a hacer es silenciar todo menos la pista original. Las resonancias, que es esta parte de aquí, Remove Resonances, y esto nos va a quitar resonancias, pero para ello hay que escuchar, yo aconsejo escuchar toda la canción, o casi toda, o por lo menos las partes más importantes de la canción para hacer el análisis de las frecuencias. Y una vez tengamos el análisis, vamos a hacer un poquito de escucha, así va a generar este análisis, hay que analizar. Muy bien, pues tenemos ya el análisis hecho y ahora únicamente pulsando sobre Remove Resonances ya nos va a eliminar las resonancias de la canción. Vamos a ver la diferencia. La verdad es que es muy agresivo, pero por lo menos sabemos dónde puede haber estas resonancias, que además ya se van viendo aquí en la curva, se va viendo que hay aquí estos picos en la forma de onda de este análisis, y a partir de ahí pues lo que se puede hacer es ir a cada una de las bandas y modificar
a nuestro gusto, porque realmente cuando se remueven resonancias se activa directamente el notch, se active directamente el filtro notch, que no nos gusta el notch porque es demasiado, pues podemos hacer un pick, bajarle, hacer que la Q sea lo más alta posible y a partir de ahí pues modificar el volumen de la ganancia por si la resonancia inicial es demasiado y si no pues dejarlo a 0 y utilizar por ejemplo la dinámica, es decir, hacer que sean bandas dinámicas. Ahora voy al 2, vamos al 2, bajo la Q, ¿vale? Y entonces aquí haremos que la banda sea dinámica. Si no queremos ir banda por banda, tenemos una opción que es muy interesante, que es la de copiar. Copiamos, nos vamos a la tercera banda y pegamos. Pero antes de pegar hay que mirar la frecuencia. Estamos a 487.3 porque cuando peguemos nos va a poner la anterior. Pero bueno, aquí hacemos un doble clic y era 487,03 o 3, no me acuerdo. Bueno, pues hay que irlo apuntando, pero por lo menos podemos pegar casi, bueno, todo y después cambiar la frecuencia. Entonces tenemos estas tres bandas que ahora son dinámicas. Okay, y además podemos modificar el threshold de cada una de las bandas. O sea que es una buena forma de conseguir eliminar resonancias en el caso de que haya resonancias, lógicamente. Y yo creo que nada más, yo creo que esto es lo más... bueno, realmente es que todo el plugin es interesante, todos los plugins de Melda Production son increíbles. Además tenemos el toolbar que está aquí, que aquí tenemos el oversampling hasta no sé cuánto, hasta 4, y además para escucha y para renderizar, es decir que tenemos todas las opciones, tenemos el comportamiento del plugin que es LIR, solo L, solo R, mid-side, es increíble, es decir que es, aparte también trabajar en surround, tenemos también el auto gain. Primero hay que hacer una escucha, ponerlo en set y a partir de ahí podemos activar o desactivar el auto gain para que no nos engañe el resultado final. Y hay un limitador también, que tenemos la opción de utilizar un limitador al final del plugin. Y tenemos todo esto que son snapshots de los parámetros que nosotros tengamos. Podemos hacer A/B de estos parámetros, incluso podemos insertar una pista de audio para analizarla y gestionarla aquí. O sea, es realmente increíble, bueno, todos los plugins de Melda Production y todo lo que se puede hacer con los plugins de Melda Production. Os lo aconsejo que los probéis por lo menos porque valen la pena. Pues bien, yo creo que con esto damos por terminado casi el streaming y es el momento de hacer la pregunta, creo yo. Que no sé, vamos a ver qué podemos preguntar. Pues bien, yo creo que como el plugin es un ecualizador dinámico, voy a hacer la pregunta de la dinámica. Es decir, aquí vemos que estas bandas, cada una de las bandas, dispone de el parámetro de dinámica, de ataque, release y el threshold. Pues los dos primeros que respondan a esta pregunta se van a llevar una licencia de este increíble plugin. Y la pregunta es la siguiente: decidme dos parámetros más de la sección de dinámica que podemos modificar. Dos parámetros más. Y con esto damos por concluido el streaming. Los dos primeros que respondan al chat, pues se van a llevar las licencias. Y nada más, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente streaming. Muchas gracias.